Si conoces o eres una persona, entre las que me incluyo, que alguna vez ha perdido el sentido de las cosas, que ha llevado cargas enormes sobre sus espaldas, que ha buscado en el último de los casos desistir de la locura que puede suponer la vida y que anhela un momento de descanso para su alma, o que simplemente guarda en sus corazones tristeza, temor o preocupación sin saber a qué se debe. Pon atención a lo que te tengo que decir, pues muchas conciencias han encontrado solución a su tormento. En lo personal, la mía. Ahora estoy loco de alegría y voy a utilizar este entusiasmo, este afán que me ha dejado la práctica para despertar tu inquietud. Y tal vez te des la oportunidad de conocer este concepto, esta nueva rama de la ciencia a la que yo he denominado Mi nombre es Moisés Goiz. Soy hijo del Dr. Isaac Goiz Durán. Soy técnico superior en informática, arquitecto y psicólogo. Estoy aquí para darles a conocer mi trabajo. Hace 10 años descubrí una singularidad que cambió mi vida personal a tantos niveles que desde entonces he dedicado todos mis recursos y esfuerzos para replicar este fenómeno de forma artificial, desarrollando lo que ahora se conoce con el nombre de equilibrio biomagnético. Para explicar este concepto, permítame plantearnos algunas interrogantes. ¿Bajo qué mecanismos se establecen la jerarquía de nuestras memorias? ¿Qué pasa en nuestra fisiología cuando las circunstancias son adversas? ¿Por qué algunas personas son capaces de lidiar casi con cualquier cosa? El cerebro humano es tal vez el mecanismo vivo más complejo de la naturaleza. Ha evolucionado durante cientos de millones de años para cumplir con nuestras exigencias de vida. Sin embargo, justo cuando parecería haber alcanzado la perfección, en un lapso de tiempo ridículamente corto, hemos alterado radicalmente las circunstancias para las que se adaptó a lo largo de tantos años, desarrollando toda clase de despropósitos fundamentales. Fuimos diseñados para aprender de nuestras experiencias emocionales y ahora las evitamos. Preferimos aprender indirectamente de las experiencias de otros que de las nuestras. Somos una paradoja de la evolución que debemos resolver para demostrar que la voluntad del hombre es capaz de cualquier cosa. La conciencia parece ser un solo flujo de ideas, de pensamiento. Sin embargo, no es así. Nuestra conciencia se constituye de 3 diferentes elementos que están ubicados en 3 diferentes estructuras de nuestro cerebro. La primera de ellas en el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema muy primitivo que se desarrolló hace cientos de millones de años. Lo tenemos en común con los peces, con los reptiles y con animales poco evolucionados. El sistema límbico interpreta la realidad como lo hace un osciloscopio, analizando la frecuencia y amplitud de onda de las circunstancias de su entorno. Cuando la amplitud es de ciertas características, entonces nuestro cerebro interpreta eso como una emoción. Cuando la frecuencia es de ciertas características, esa emoción es más o menos intensa. Nuestra corteza cerebral está dividida en 2. El hemisferio derecho, que procesa la información como un computador en paralelo, plantea problemas y los divide en problemas más pequeños. Gracias a ello, por ejemplo, podemos pintar, podemos bailar, podemos reconocer el rostro de una persona de forma inmediata. Por otro lado,
para los que saben de computación, el hemisferio izquierdo trabaja como un procesador en serie. Segundo a segundo, operadores lógicos se van manifestando en nuestra mente a cada instante. Cada operador lógico es una forma abstracta de interpretar la vida. Recuerden su primer beso. Lo recordaron en un instante. No necesitan reproducirlo como si fuera un video. No necesitan reproducirlo en varios segundos. En un instante saben con quién fue su primer beso, en qué lugar, qué llevaban vestidos y a qué les supo. ¿Sí? Eso es la abstracción del momento. Todas nuestras memorias, todos los conceptos que tenemos en nuestra cabeza están guardados de forma abstracta. Y cuando estos tres diferentes sistemas de información se conjugan, crean lo que los neurólogos llaman un circuito neuronal. Es decir, diferentes grupos de neuronas distantes entre sí se comunican de forma instantánea para hacer una configuración eléctrica. La cantidad de corriente eléctrica que se ocupa para grabar una memoria determina el nivel de importancia de la misma. Luego entonces el hombre primitivo establecía como principales memorias aquellas en las que estaban involucradas las experiencias. Sin embargo, el hombre moderno no lo hace así. El hombre moderno no vive día a día buscando cómo sobrevivir. Y entonces sus memorias están jerarquizadas de una forma muy diferente. Por encima de las experiencias tiene aprendizajes indirectos, lecturas, lecciones. Una madre que sirve en la cena de Navidad un pavo partido en dos. Y entonces el niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿y por qué partes el pavo en dos? Y la mamá le dice, pues es muy fácil, porque así se cocina mejor por dentro. Si le partes en dos y lo metes al horno, el calor entra en el pavo y lo cocina mejor. El niño, no satisfecho con esa respuesta, va con su abuela y dice, oye abuela, ¿por qué tú y mamá parten el pavo en dos? Y la abuela le dice lo mismo. Dice, pues porque así se cocina mejor. El niño, no satisfecho, va con la bisabuela y dice, bisabuela, ¿por qué partimos el pavo en dos? Y dice, mi hija, ¿y tu madre? ¿Quién sabe? Pero yo, porque en mi horno no cabe. ¿Cuántas de esas cosas no estarán grabadas en nuestra memoria que ya no nos sirven para nada? Imaginen el cerebro de una persona que va procesando diferentes operadores lógicos, el primer beso y el segundo y lo que sea, y de repente viene un aprendizaje de estos como el del pavo partido en dos, que no tiene un sustento lógico. Algo así como que cuando 1 más 1 sea igual a 5, entonces eso es ser feliz. Como llega a la vida y no lo encuentra, porque tal cosa no existe, entonces el operador se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Y cada vez que se repite, surge en nuestra mente esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Los informáticos le llaman recurrencia temporal. Cuando un procesador no puede dar solución a los problemas o a las circunstancias para las que fue creado. El sistema límbico intenta solucionar el problema y entonces empieza a generar una serie de amplitudes y frecuencias para tratar de resolver algo que no tiene solución. Y por último, en nuestro procesamiento en paralelo empieza a desvariar, intenta solucionar algo que tampoco sabe solucionar. Producto de esa forma ilógica de pensar, uno mismo se va acabando su suerte y de repente toca fondo. Si durante esa experiencia traumática, ese tocar fondo, en donde la electricidad debe tener una gran carga, el individuo tiene la suerte, la fortuna, la voluntad, la ayuda o algo
que le permita encontrar la solución a la lógica, a ese paradigma, entonces el individuo renace y prácticamente de sus cenizas surge otra nueva personalidad. Justo cuando hay un conflicto emocional, un conflicto lógico-emocional, se me ocurrió la idea de generar las condiciones eléctricas en el cerebro ideales para generar el mismo procedimiento que pasa cuando una persona toca fondo. Tal cosa permitiría a un individuo aprender algo con una jerarquía tremenda, algo que lo marcaría de por vida. Y justo en ese momento, justo en esas condiciones, ayudarlo a resolver la lógica de sus circunstancias. Enseñarle que 1 más 1 nunca da 100. Y de tal manera, ese operador lógico resuelto permitiría que siga fluyendo de forma natural su pensamiento secuencial. Por otro lado, su sistema límbico apenas si lo notaría, regresaría a la normalidad. Y su pensamiento en paralelo encontraría la felicidad. En 1984 se desarrolló una técnica conocida como estimulación magnética transcraneal. Dicha técnica despolariza los funcionamientos neurológicos de un área específica del cerebro. Es muy útil, por ejemplo, para un dolor intenso, el cual no cede ni siquiera con medicamentos. Entonces, la técnica permite que el cerebro deje de interpretar el dolor. Utilicé esta idea para hacer algo diferente. Una bobina de Helmholtz tiene la siguiente particularidad. Son en realidad dos pequeñas bobinas enfrentadas entre sí. Tal cosa concentra la carga electromagnética en un punto al centro de las bobinas. Entonces, si yo creaba una bobina de Helmholtz enrollada en un cilindro, la idea sería que podría conseguir un flujo electromagnético concentrado en un punto, con tal intensidad que supliría los efectos negativos de la estimulación magnética transcraneal clásica, que despolarizan las neuronas. Lo que yo quería hacer era lo contrario, reactivarlas. Logramos desarrollar un inductor magnético hecho con bobinas de Helmholtz, capaz de darle un estímulo eléctrico a un circuito neurológico y que el efecto permanezca casi por 30 minutos. Esta interfase es capaz de determinar la firma neurológica, es decir, la forma del circuito neurológico para cualquier tipo de proceso mental, casi como si fuera una fotografía instantánea de los circuitos de nuestro cerebro. De tal suerte que estuve recabando información y estaba perdido, porque cada persona tiene una firma neurológica diferente para los mismos procesos. Sin embargo, encontré lo siguiente: sobreencimé todos los resultados de personas que son resilientes a cierto conflicto y lo comparé con la sumatoria de todos los estudios de personas que son vulnerables a ciertas circunstancias. La diferencia entre la sumatoria de elementos resilientes menos la sumatoria de elementos conflictivos o vulnerables, de tal suerte que una persona que es vulnerable a ciertas circunstancias es incapaz de utilizar esos circuitos neurológicos. La idea entonces me resultó sencilla: rellenar esas lagunas.
con electricidad. Pero tales ubicaciones neurológicas eran muy específicas. Pude hacer un modelo tridimensional de un cerebro promedio, un sistema límbico promedio, rodeado de una corteza cerebral promedio, a su vez rodeado de un cráneo promedio. Y en ese cráneo promedio determiné una serie de ubicaciones específicas equidistantes entre sí, desde las cuales se podría estimular con mi pequeña bobina de Helmholtz cualquier área del cerebro. Y luego, tal diseño que parece como de damas chinas, lo plasmé en diferentes proyecciones. Pude hacer una cartografía de todas estas ubicaciones. Gracias a un sistema de proyección de luz, las proyecto sobre el cráneo de un individuo. En este caso, hay dos puntos que se ven en la imagen, los cuales basta con colocarlos para que todos los demás estén bien insertados. Es el canto del ojo y el oído interno. Finalmente, la suma de una resolución lógico-emocional y la inducción magnética es a lo que yo llamo equilibrio biomagnético. Los pasos son sencillos. Número 1, carga de código. Diseñé una serie de imágenes que se le muestran al individuo en una serie de tarjetas que van cargando de manera inconsciente los posibles conflictos y su relación con una serie de fórmulas lógico-matemáticas. Y posterior a este episodio, le doy 5 minutos para que exponga a qué viene a mi consultorio. Yo hago un resumen de lo que me está exponiendo. Durante esta experiencia, me di a la tarea de identificar sus frecuencias neurológicas. Prácticamente todas estaban en teta. Eso significa que hay mucho estrés al momento de hablar de sus problemas. El siguiente paso es un rastreo de interpretación inconsciente, con una serie de láminas diferentes en las cuales ya no hay ninguna información más que esas fórmulas lógico-matemáticas. El individuo las va mirando mientras el terapeuta va haciendo lo que todos los terapeutas en par biomagnético saben hacer: checar dismetría de cuerpos, de miembros pélvicos inferiores. De tal suerte que cuando un operador lógico entra en conflicto, ocurre una recurrencia temporal. El hemisferio izquierdo del cerebro, como se puede ver en la imagen, entra en una alta actividad, producto de estar tratando de solucionar ese conflicto. Y como respuesta inconsciente a tal evento, hay una serie de manifestaciones, entre ellas el acortamiento del miembro inferior derecho. Con ese test se identifican cuáles son estos operadores lógicos que no encuentran solución a la realidad. El terapeuta lo único que tiene que hacer es mirar en su tabla, identifica en qué proyecciones necesita rellenar esta electricidad, proyecta en el individuo estas ubicaciones y luego estimulan con la bobina de Helmholtz. Y durante aproximadamente 30 minutos después de la inducción, el individuo está en una capacidad receptiva para modificar sus criterios, sus procesos inconscientes, la forma en la cual interpreta la vida, como difícilmente se puede recrear. Esta etapa se llama ruptura, en la cual el terapeuta confronta la lógica del individuo
y le derrumba esos errores de percepción. Esa hojita en donde yo resumí sus problemas, se la doy. Y mientras lo lee, las frecuencias de su cerebro ya no están en teta. Predominantemente están en alfa. Pero ¿cómo es posible que una persona que 40 minutos antes estallaba en estrés al platicar al respecto, ahora esté pensando como la Dalai Lama? ¿Sí? Así es. El rostro del individuo cambia por completo. Su percepción de las circunstancias cambian por completo. En el 98% de los casos, los usuarios son capaces de solucionar de forma continua y sin interrupción las mismas situaciones en las que se presentaba algún tipo de conflicto. De forma inconsciente, aquellos problemas condicionantes desaparecen, aun y cuando se presentan las circunstancias que los originaban, como fobias, complejos o algún tipo de instinto. Durante el transcurso de los días siguientes, el usuario vive con sorpresa una serie de cambios no contemplados, como consecuencia de su nueva percepción. De forma indirecta, se experimentan una serie de mejoras en las condiciones de salud del individuo: alergias, enfermedades autoinmunes, enfermedades directamente ligadas con el estado anímico. Sin embargo, se establecen nuevas áreas de oportunidad. Por ejemplo, identificar el comportamiento neurológico durante el acortamiento en rastreo de biomagnetismo y o bioenergética. Identificación de firmas neurológicas de pares biomagnéticos y su relación con las firmas neurológicas de operadores lógicos. Es decir, poder identificar la relación entre los conflictos mentales de un individuo y sus pares biomagnéticos. Integración del biomagnetismo médico y la neuropsicología biomagnética en una nueva disciplina llamada biomagnetismo neuropsicológico. Tal cosa se las dejo a su imaginación. Cuando se vive una enfermedad o una tragedia, la vida se torna en una noche oscura, donde una pequeña luz parece todo un milagro. Muchos dicen que tal cosa no es posible y que no se debe tener esperanza en ello. Ciertamente lo que hacemos no es un milagro, solo luchamos contra las males del hombre, pero con éxito. Y en un océano de fracasos, tal cosa parece divina, pero no lo es. Combatimos el dolor con conocimiento, la desesperación con ternura. Sin embargo, y a pesar de los buenos resultados, la noche parece no tener fin. Así que hemos decidido encender más luces, muchas más luces. Tal vez la tuya.